Buenos días, bienvenido. Hoy vamos a transitar con 4 mutaciones lineales y naturalmente sus complementarios transicionales hasta el hexagrama número 24 como terminal. Este arquetipo tiene una única línea yang en la base. Representa el tocón raigal, el retorno, volver, el estar en la base, cultivar la base desde el tocón, la base del carácter, o el equivalente al estado de convalecencia, de permanecer en curación y reparaciones, donde entran y salen amigos afines con los que encaramos el momento actual de parada en la base y de futura proyección. Dentro de este contexto, hoy iniciamos nuestra andadura partiendo del primer eslabón que lo compone el hexagrama número 9, la fuerza domesticadora de lo pequeño. Tenemos a la energía de Chien abajo, grandísima, tratando de pujar por hallar forma en el exterior. Pero las consecuciones, los logros están muy diferidos en el tiempo, aún más allá de la propia representación del arquetipo de la espera, porque aquí las nubes todavía deberán encargarse de ir reuniendo, perdón, el viento deberá encargarse de ir reuniendo las nubes en un lugar para que finalmente se produzca la precipitación, que ciertamente es una promesa ancestral, pero, como digo, esta débil capacidad del viento, lo gentil o la capacidad mental frente a la energía que puja por alcanzar un logro, pues solo puede refrenar. Elementos que en términos prácticos en relación a la propia persona debemos entender cómo dirigir la capacidad de razonamiento hacia el propio interior en relación al proyecto de la consulta, puesto que no podemos en términos prácticos llevarla a realización en lo externo, ir repuliendo los detalles, desbastar, quitar las aristas, dar cera, pulir cera, para que el producto, cuando llegue el momento de su actuación práctica externa y física, pues esté debidamente acabado. Dentro de este contexto, muta la línea segunda, que lleva al 37, la tercera, que lleva al 61, la quinta línea, que lleva al 26, y la sexta, que lleva al hexagrama número 5. La primera mutación, en la primera mutación, lo trascendente, el oráculo, le recomienda al consultante que preste atención a la buena vecindad, a los buenos compañeros del entorno, aquellos que son confiables en relación a su proyecto, que con toda seguridad le van a recomendar que se mantenga en la propia base de esta estructura representada por el arquetipo transicional, el 37, crisol de bases de separación entre el caos y los principios que debemos cultivar para poder luego mostrarnos en el exterior. Pero en principio, en base a la propia estructura, mantenerse pendiente de que el amor sea el elemento rector, que haya una debida jerarquía bien establecida, respeto entre los elementos componentes, capacidad de lealtad y, desde luego, basar la expresión en la verdad. La tercera línea
votando sobre el dictamen anterior, dice que el encuentro, en principio, no es posible para Concordia, sino que son contrapuestos los pareceres hasta el punto que el hombre y la mujer, siguiendo el símil tradicional, se miran de bisojos. Sin embargo, no habiendo un buen principio, no necesariamente tiene que haber un mal final, siempre que el consultante tenga en cuenta la finalidad y, tomando ejemplo del arquetipo transicional, abra internamente sus expectativas, le dé cabida serenamente a aquello que debe analizar y con profundidad así hacerlo, sin prejuicio, hasta poder darle una expresión externa que sea capaz de transformar en términos efectivos la propuesta que anida en su corazón y en su proyecto. La línea quinta, ya central del trigrama superior, le dice al consultante que si es veraz y leal en su relación con el entorno o con la asociación, será rico en sí y en su contexto. Siempre teniendo en cuenta el complementario transicional, que es el hexagrama 26, el gran transformador, que siendo, digamos, por la Universidad de la Vida, donde están los referentes de todo el conocimiento, desde espiritual hasta técnico, recurramos a intercambiar nuestra energía bruta por el conocimiento allí atesorado para poder conducir adecuadamente, conforme a nuestro propio beneficio, pero también a la colectividad, los elementos internos por medio de adquirir esta capacidad de lealtad y veracidad e integrarla en el propósito. La sexta línea en este hexagrama de refinamiento y de contención, pues finalmente el texto tradicional habla de que llega la lluvia, pero llega la lluvia no en la medida deseada idealmente y por supuesto con subjetividad por el consultante, sino con lo posible conforme a la realidad. Por tanto, el texto recomienda no querer apurar más de lo que las circunstancias pueden dar y determinarse a saber esperar. Entre tanto, de vuelta sobre la base caracterial. El siguiente escalón lo iniciamos con el arquetipo del porte, la manera adecuada de conducirnos en el mundo. Tener clarísimo que somos lo frágil, mientras que el mundo es lo grande, y si no logramos poner el pie de la manera con la suficiente claridad y discernimiento y serenidad, pues puede que nos revoquen el proyecto. De manera que con este contexto de comportarse debidamente en este momento del Tao en relación a la consulta, pues partimos con la línea segunda que lleva el 25, la cuarta que lleva el 61, la quinta que lleva el 38 y la sexta el 58. Para empezar la línea segunda nos recomienda que con llana y sencilla vía podremos dedicarnos a la inclinación de nuestro corazón sin contraer compromisos y sin traicionar con segundas intenciones y sin desvío de nuestra esencialidad original, como indica el complementario de esta línea, el arquetipo de la inocencia, el número 25. La cuarta línea, primera del trigrama superior, dentro del contexto del porte adecuado, el texto tradicional dice que pisemos la cola del tigre, que este no ha de volverse y mordernos, porque se corresponde el momento con nuestro destino, siempre obviamente con conciencia del peligro, porque estamos pisando la cola de un tigre,
pero si aperturamos nuestro interior de manera que podamos integrar desprejuiciadamente aquello que tenemos delante para afrontar y lo analizamos con profundidad, finalmente, bien asumido, podemos externalizar de manera transformadora y pertinente conforme los requerimientos del tiempo. La línea quinta, sobre la anterior, que ya es de gobernación, habiendo asumido ese comportamiento, esos comportamientos previos, nos dicen ahora es cuestión de actuar con resolución. Obviamente, teniendo en cuenta que es un tigre, pero un tigre al que ahora ya no es que pisemos la cola, sino que debemos resueltamente montarnos sobre su lomo para transitar con el proyecto, pero teniendo en cuenta el complementario transicional, que significa la diversidad de criterios y de tendencias, como colegimos de la contemplación del 38, y determinarnos a aceptar lo posible en cada momento. La sexta línea, ya cumbre del comportamiento, de la estructura en la que nos movemos, pues dice, finalmente deberás esperar para el futuro lo que hayas podido lograr hasta el momento presente en relación a la consulta y desde luego pues sabiendo regenerarlo entre los pares. Arquetipo número 58 que tenemos como complementario de esta línea de mutación. Y con ello, vuelta para reponer sobre la base caracterial. En el siguiente arquetipo nos encontramos con una desconexión entre la energía yin y yang. El cielo tiende hacia arriba y lo vulgar está entrando hasta la mitad. No hay una conexión. La actitud que debemos colegir para el noble es no mezclarse con el vulgar, soportar las posibles carencias y la soledad al amparo del valer esencial. Dentro de este contexto, la primera línea de mutación nos lleva al hexagrama número 25, la cuarta al 20, la quinta al 35 y la sexta al 45. Primera línea de la desconexión, dice el texto tradicional, tú con los tuyos, los que estéis en el proyecto y si estás tú solo, no emprender como significaría el consejo en la primera línea en un estado de paz, que es el opuesto a este, sino tú con los tuyos perseverar en el sentido de la retirada para no corromper la ingenuidad esencial, que es el arquetipo que tienes o tenéis delante, que debe descartar segundas intenciones y no desviarse de su genuina esencialidad por encuentros imprevistos. La cuarta línea, ya primera del trigrama superior, le dice al consultante, veamos, contempla, no pretendas usurpar situaciones que no te correspondan, pero con toda probabilidad esta situación te corresponde afrontarla en bien propio y de los tuyos, porque seguramente se corresponde por dictamen del cielo y será beneficioso tanto para ti como para aquellos que te siguen, porque el complementario transicional te sitúa como un mediador entre el pueblo que mira hacia ti y el cielo del que debes colegir los dictámenes para oficiar. Has ofrecido ya has hecho el lavatorio y la preparación para el sacrificio, pero ahora debes centrarte en no traicionar los principios celestes y no confundir con la batuta a la orquesta que tienes delante. La quinta línea
sobre el anterior, ya investido de los beneficios que debe asumir y la responsabilidad que ello conlleva para los demás, pues la quinta línea en la posición de gobernación dice que no se te vaya a olvidar ningún nudo que atar, ni ningún cable que enchufar para que la iluminación de progreso vaya a fallar, como indica el complementario transicional, que es necesario progresar como siendo receptivo, abiertamente receptivo, y iluminando los aspectos inferiores, los medios y los superiores. La línea sexta, estamos en un contexto de desconexión, le advierte al consultante: mira, la paz dejada a sí misma deviene en desconexión, pero la desconexión dejada en sí misma no deviene en paz. Y como estamos en la desconexión, es necesario que le des un vuelco a tu actitud interior y sacrifique por el conjunto congregacional, que es la representación arquetípica del hexagrama complementario transicional, que implica el templo de los ancestros a los que pertenecemos, el grupo, el equilibrio congregacional, o el lugar donde las afinidades se reúnen. Acepta el sacrificio, da el vuelco por el conjunto y de vuelta para reparar sobre la propia base caracterial. El siguiente eslabón lo iniciamos entrando en la comunidad con los hombres en lo libre. Allí vamos con nuestros aprestos, nuestras capacidades, y vamos a cubrir, a tratar de la permuta o el intercambio con la comunidad en lo libre. Ciertamente siendo respetuoso con la propia dignidad, pero al mismo tiempo dignamente respetuoso con la diversidad de colores con que nos vamos a encontrar en la comunidad a la que vamos a intercambiar, con libertad. Eso sí, con la exigencia para el noble de que, como dice el texto tradicional, que solo el noble es capaz de estructurar adecuadamente en una comunidad grande y diversa. Las líneas que mutan son la tercera, que lleva el hexagrama 25, la cuarta, que lleva el 37, la quinta, que lleva el 30, y la sexta, que lleva el 49. La tercera línea le dice al consultante: no vayas a citar en un contexto determinado a quienes tienes que intercambiar enarbolando bandera blanca, y allí previamente, en la oscuridad de tu propia noche, has escondido armas, el otro recurre con total ingenuidad, y cuando os acercáis allí, aparentemente desarmados los dos, tú recurres a las en la manga o a las armas en el matorral. No, porque eso sería traicionar la esencial ingenuidad con segundas intenciones y con desvío, evidentemente, de lo pertinente, fidelidad a esos principios. Hexagrama 25, que es el complementario transicional, la inocencia. La cuarta línea, primera del trigrama superior, le sigue hablando al consultante. Tampoco es cuestión de que espíes el momento de debilidad de los otros para asaltarlo como un bandido, porque eso también sería traicionar los principios en los que debe ahora mismo fraguar tu propia naturaleza de relación, que integra el hexagrama 37 como arquetipo transicional, y que requiere el amor en cabecera, una estructura de jerarquía perfectamente ordenada, lealtad y respeto con quienes trata, y basar las palabras en la verdad.
La siguiente mutación se produce en la quinta línea. Y el texto tradicional, hablando oracularmente, reconoce al consultante que la vida del ser humano en el medio para empatizar de corazón con el proyecto que lleva en su esencia se ve interferido a lo largo del tiempo. Pero si estamos realmente adheridos al cultivo de nuestra esencia, como indica el complementario transicional, esa grama número 30, la claridad, la capacidad de adherir a lo esencial, de cultivar con docilidad esa esencia, sabiendo separar lo claro de lo oscuro, finalmente lograremos ese entronque con ese amor que nos está de alguna manera predestinado. La línea sexta que muta sobre la anterior y que ya está en la cumbre evidencia una situación en la que el logro de la cohesión cálida del corazón no ha sido posible. Sin embargo, le aconseja al consultante que no pierda la esencialidad ni la fe en los cambios que obviamente depara el tiempo, siempre estando pendiente de conciliar sabiduría y elementos ejecutivos y tiempo conveniente como para que con esta lejanía que lloramos y que lamentamos, pues en el tiempo se dé un vuelco circunstancial y podamos abordarla. Con este paquete informativo vuelto sobre tu base troncal, repara para cuando hayas de actuar. El siguiente arquetipo que nos encontramos, el 14, la protección de lo grande, que según el texto tradicional está predestinada por el cielo. Representa una línea yin, la quinta, todas las líneas son yang, pero le corresponden precisamente porque estando en la posición de gobierno es sin embargo receptiva, tiene la capacidad de dócilmente cultivar la luz para saber distinguir y toma las resoluciones de manera acorde con la responsabilidad que le corresponde por una gran posesión. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva el hexagrama 30, la tercera al 38, la cuarta al 26 y la sexta al 34. La segunda línea, línea central del trigrama inferior, le dice al consultante que delante de sí, en su proyecto, es como si tuviera un carro con un eje poderoso sobre el que puede poner la carga y llevarla lejos, siempre que adhiera, como indica el complementario transicional, a lo esencial, sepa distinguir lo claro de lo oscuro, cultive con docilidad esa facultad de iluminarse en el interior y también de proyectar luz en el exterior con sus proyectos. La tercera línea sobre la anterior es una advertencia bastante importante. Dice, un noble sabría esta posesión grande ponerla a disposición del cielo. El hombre vulgar, con su mente dividida, como indica de alguna manera el complementario transicional, hexagrama 38, en el que dentro del propio ser conviven dos tendencias divergentes, no puede proyectar grandemente. Bien, esto referido al consultante quiere decir que un noble comportamiento sabrá ofrendarlo al cielo, pero el vulgar con la mente dividida seguramente acabará perdiendo lo que lleva. La cuarta línea sobre la anterior tiene otra advertencia para el consultante. En este devenir con la gran posesión, por mucha proximidad que tengas con alguien, deberás saber distinguir y no confundir la posesión de tu prójimo con la tuya propia y echar mano, ¿no? Porque tú puedes haber conocido a alguien desde párvulo y ahora haber tenido una suerte muy diversa y por mucha
proximidad que tengas con el otro, lo del otro es del otro y lo tuyo tuyo, y debes saber delimitarlo. Y puesto que es el caso que parece ser que no lo tienes muy claro en el delimitar, pues toma ejemplo que para ello hay en la estructura en la estructura del ámbito cultural en el que vive. El complementario transicional es el 26 y representa la gran facultación, la gran universidad de la vida. Allí es donde el ímpetu de la energía en estado bruto es cambiada por el conocimiento facultativo para saber cada delimitación, facultarnos a nosotros mismos y no errar en el camino creyendo lo que no es propio creer, sino ateniéndonos a lo que la civilización tiene bien atesorado. La sexta línea dice que si en una posición tal de posesión en el último estadio honra la sabiduría y la bondad, te podrás asentar sobre un gran poder, como indica el complementario transicional, que es el 34. Ojo, que un gran poder no significa necesariamente o primordialmente avanzar para progresar, sino tener buen cuidado en no pisar camino que no se corresponda con el orden. Con todo este contenido, así de vuelta sobre tu base troncal, reponiendo para cuando haya de actuar. El siguiente eslabón nos lo encontramos empezando a descomponerse. Hesagrama 18, el trabajo en lo echado a perder. Mal comienzo, pero por otra parte, pertinente percatación, porque estamos todavía en condiciones de corregirlo. Condiciones sin la cual no. Volver hacia atrás para ver cómo se te ha colado esta debilidad. Localizar el inicio, reconstruir esa base de manera positiva y a la hora de ponerla en marcha seguir velando, porque si ya has sido indolente y has permitido el desvío de un buen proyecto una vez, pues deberás velar que no vuelva a acontecer eso. Dentro de este contexto muta la línea primera, que lleva el hesagrama 26, la segunda que lleva el 52, la tercera que lleva el 4 y la sexta que lleva el 46. La primera línea nos topamos con algo que todavía no ha arraigado, el mal todavía no ha arraigado y podemos arreglarlo, como dice el texto tradicional, sin demasiada dificultad. Eso sí, si recurrimos al hesagrama 26 como arquetipo del conocimiento asentado en nuestra civilización en relación al mal del que adolecemos y cómo es posible reciclar este mal, y allí está. Cambio mi energía potencial por el conocimiento que me falta para corregir y vamos a ver cómo marchamos. La segunda línea que muta sobre la anterior y nos lleva al 52 dice: a la hora de corregir los defectos con aquellas personas con las que tú has compartido esa negligencia, el texto tradicional habla, no se debe ser demasiado perseverante a la hora de corregir los defectos procedentes de mamá. La primera era de papá, pero había pasado a mejor vida sin dejar raíces malas y la podíamos arreglar. Aquí hay que tener una delicadeza porque hemos participado y no ser demasiado perseverante y objetivar el 52 como ilustrador, que es el aquietamiento, de no ir más allá del momento presente y saber desprenderse del ego, entendiendo un gorde entre el pasado y el futuro.
Con la tercera línea hay una obstinación en la deficiencia, en el error, una contumacia, de manera que estamos autorizados para emplear una cierta indelicadeza a la hora de corregirlo, pero es lo pertinente para corregir la deficiencia y abrir un cauce nuevo, como indica el complementario transicional, que nos muestra una estructura bien establecida tradicionalmente como es Ken, la montaña, y en torno a la cual habremos de abrir un nuevo cauce, respetando el orden establecido y fluyendo conforme a la orografía, ya sea de orden espiritual o legal, que nos representa, o incluso físico, puesto que hablamos de una montaña en términos de imaginería, para poder fluir como el agua y abrir nuestro propio cauce. Con la sexta línea hay una advertencia importante que va a servir un poco como agua de mayo al consultante. Si la asimila adecuadamente y ha corregido lo anterior. Le dice, no estás al servicio de lo vulgar, no estás al servicio ni de príncipes ni de reyes, sino de las causas nobles de la humanidad. Eso sí, deberás establecer, como indica necesariamente el complementario transicional, tener un modelo, una guía para poder orientar nuestros movimientos siempre en esa dirección. Así que con este contexto instructivo, de vuelta a reponer y atisbar desde la base caracterial. En el siguiente eslabón nos vemos obligados a cortejar. Quitamos el interior con Ken, hexagrama 31, y abrimos sin pretender saberlo todo, nos abrimos al influjo del exterior para poder influir, para poder cortejar el influjo y finalmente, si lo hacemos adecuadamente, poder ensamblar un buen casamiento. Dentro de este contexto, la línea primera nos lleva al hexagrama 49, la tercera al 45, la cuarta al 39 y la quinta al 62. La mutación se nos presenta en la base, en el pie, en el principio muy inicial, muy alejado de lugar importante, en el dedo del pie, un influjo muy primario, parte. Le dice el texto tradicional. Mira el complementario que tienes delante, el 49, el modelo del cambio. Para producir un cambio tienen que darse las condiciones de sabiduría suficiente, elementos de ejecución práctica y también una armonía con el tiempo. Y en principio no le está. De manera que espera con fe a que esos elementos se combinen para poder tomar una iniciativa mejor que esta. La tercera le sigue hablando al consultante, dice, no debieras servir apasionadamente a tu deseo o a aquellas personas a las que por debilidad estás acostumbrado a no saber decirle no, porque sería un comportamiento sesgado, te darías como un felpudo y estarías socavando la base de equilibrio congregacional que tiene prioridad sobre esas pasiones y deficiencias tuyas. Esto se refiere a la obligación que tenemos de contemplar el complementario transicional, el templo, la congregación, el grupo grande al que debemos fidelidad y el resultado de la cosecha final. Hexagrama número 45. La cuarta línea, que muta y nos lleva al 39, le dice al consultante, no debiera seguir la movilidad volátil del corazón, que ahora quiere una cosa, quiere otra, se prenda de esta emoción circunstancial de la otra, porque esto lo que te llevaría es a crearte impedimentos delante, como muestra el complementario transicional. El noble ante el peligro se para.
¿Y qué hace? Pues que busca el influjo realmente en profundidad esencial, como ahora vamos a renglón seguido a ver con la línea quinta, que lleva al 62 y que le dice al consultante: deberás conciliar el impulso del corazón con los elementos de la razón para dirigirlo con concreción a los elementos que tienes en lo inmediato y que, siendo de pequeña importancia, siendo de pequeña magnitud en cuanto a la vanidad, son fundamentales en el momento pertinente en el que vive, los pequeños detalles. Ahí está la capital importancia. Después de haber conciliado el deseo del corazón y los elementos de la razón. Conciliado, esto es arquetipo 62, la preponderancia de lo pequeño, en el que la mera ambición a lo grande ya es rebeldía, y la verdadera importancia está en lo inmediato, pequeño y concreto. Así, de vuelta a reparar sobre la base caracterial. El siguiente eslabón es el arquetipo de dar duración al carácter, cuya imagen tradicional es la institución del matrimonio. Se unen dos personas con una elevada finalidad y dispuestos a afrontar lo que el destino les pone delante sin perder ese sentido de unicidad. Darle duración al carácter. Muta la línea primera, que lleva al 34, la segunda, que lleva al 62, la tercera, que lleva al 40, y la cuarta, que lleva al 46. La primera línea dice, estamos en el principio de la estructura y de dar duración, dice: no quieras obtener el beneficio de aquello que apenas hiciste inversión ayer. Esto no es de un gran poder. Un gran poder, en lugar de pretender progresar a toda costa, lo que tiene fundamentalmente en cuenta es no pisar camino que no se corresponda con el orden, y no se corresponde con el orden pretender obtener cosecha de lo que sembraste ayer en el huerto. La segunda línea sobre la anterior sigue el discurso al consultante y le dice: es la propensión de un fuerte carácter el que quiere emprender, pero esto es una ilusión superior a las posibilidades potenciales que tienes para poder realizar efectivamente. De manera que debes contenerte en lo inmediato, pequeño y concreto de tu posición, como indica el complementario transicional, el 62, del que colegimos la preponderancia de las pequeñas cosas. No hay para mucho, pero sí para lo importante. Lo importante está en lo pequeño y ahora mismo en entender que tu carácter propende excesivamente a lo grande. La tercera línea insiste, dice: libera ya las energías del permanecer dudando y no rumíes más en tu empuje y en tu duda. Ocúpate de la liberación, arquetipo transicional, y una vez liberado del dudar, ocúpate en lo que te demanda la cotidianidad de la posición en la que estás. La cuarta línea dice: no tiene sentido que permanezca de manera duradera en lo que cree, porque por muy pertrechado que según tú estés, si no lo buscas de la manera adecuada o no estás en el lugar donde el tren debe parar, pues no vas a obtener el resultado que apetece. Necesitas tener un modelo, necesitas
tener un modelo que te instruya en aquello que pretendes, como indica el complementario transicional, esa grama número 46, y empujar con tu esfuerzo en base a ese modelo de orientación. Así que de vuelta sobre la base, entre cuidados amigos a reparar. El siguiente arquetipo es el da la voz de alarma, hay que tomar una resolución. Ciertamente hay 5 líneas ya empujando hacia arriba, pero en la cabeza lo que hay es una debilidad, una pasión, una deficiencia que hay que saber quitar de en medio, no con violencia, no tampoco enmascarando tu deficiencia, y sí con un enérgico sentido, en un sentido positivo. Voz de alarma, por tanto, pero cuidado con la manera en que lo resolvemos adecuadamente. Dentro de este contexto, la línea segunda nos lleva al hexagrama 49, la línea tercera al 58, la cuarta al 5 y la quinta al 34. La segunda línea del 43, contexto de resolución, dice: en principio debe estar alertado todo el día en entrenar. Todo tipo de vicisitudes debe poder presuponer y entrenarte en la defensa armada de ella, y así cuando llegue el momento del cambio, arquetipo transicional 49, pues podrás asumirlo de la manera adecuada. Cuando se produzca el cambio, cuando se den las condiciones adecuadas. Entre tanto, alertado, preparando y con fe esperar el cambio para estar en condiciones de aceptarlo y producirlo de manera adecuada. La línea tercera lleva al hexagrama 58 y le dice el consultante: mira, este asunto no es cuestión que pueda resolver con palabras. Por muy razonable y una muy cultivada retórica que tengas, no vas a poder resolverlo con palabras. De manera que saca paraguas para aguantar las invectivas de la redacción vulgar que todavía mantiene, y dirígete sosegadamente a la espera de poder regenerar con los pares, como indica el complementario transicional, hexagrama número 58, la regeneración que puede darse entre pares, pero no entre pares electos, obviamente, no con cualquier amiguete o vecino que te hayas encontrado, ni siquiera con un compañero de trabajo, sino con aquellas personas electas con las que de verdad se puede confiar y con las que intercambiamos energías de carácter positivo. La línea cuarta, dentro del contexto de la resolución, nos dice: sin embargo, tú, consultante, tienes un oído duro y no te dejas guiar, y sería bueno que te dejaras guiar y saber esperar, como indica el complementario transicional, hexagrama arquetipo de la espera, el 5. Finalmente, la línea quinta nos lleva al hexagrama 34 y le dice al consultante: es cierto que la debilidad es insidiosa como la cizaña y no te va a dejar tranquilo todo el tiempo, va a volver una y otra vez, pero tú deberás tener cuidado con el complementario transicional como ejemplo, que un gran poder se abstiene de pisar camino que no se corresponde con el deber, de manera que de vuelta a reparar sobre la propia base caracterial. Con el siguiente eslabón nos encontramos en la depresión, arquetipo constituido por la imagen de un lago del que se han subsumido las aguas. Arriba está el lago cuarteado, seco,
y las aguas se han ido. La opresión, la desazón, el agotamiento. Sin embargo, todos estos elementos no vienen a fastidiarte, consultante, ni a ti ni al ser humano como arquetipo general, sino a probar el carácter, a redimensionar tu propia individualidad. Dices palabras que son razonables, pero razonables son muchas palabras, pero a todos nos toca un destino que aceptar que no se corresponde con lo que idealmente podemos argumentar teóricamente. Debe redimensionarte y con esa redimensionalidad saber aceptar y despojarte del rencor contra el destino. Si asumes así estos elementos, saldrás crecido. Esto para el arquetipo general de partida. Ahora para el consultante deberá tener en cuenta sobre ello las líneas que mutan, que son la primera que lo lleva al 58, la segunda que lo lleva al 45, la cuarta al 29 y la quinta al 40. La primera línea de la desazón dice, ojo consultante, no vayas a añorar en tus antiguos fueros, están caducos, obsoletos, son como un árbol sin rama y estás en pleno agosto y en la tórrida Córdoba o Sevilla y vas a ampararte en un árbol que no tiene rama. Lo que debes hacer es tomar la vista hacia adelante, mira el complementario transicional y ve a reunirte con los pares adultos con los que poder regenerar aquellos fueros ya obsoletos. La línea segunda del 47, estamos en el contexto de la desazón y se ve al consultante, según menciona el texto tradicional, que tiene de qué comer y de qué beber, pero que la rutina le puede y quisiera desertar de su posición central yang. El texto tradicional le dice, lo alto precisa seres conscientes y responsables en esa posición, de manera que sacrifica sin huir de la posición por el conjunto congregacional como representa el complementario transicional, que es el 45, en el que tiene prioridad el conjunto sobre las apetencias individuales. La cuarta línea además le dice a este consultante, es que te estás entreteniendo por las bagatelas, los oropeles de la rica vecindad, cuando a ti te ha sido concedido por tu destino como un áureo carruaje, habla el texto tradicional, para prestar ayuda como la que el agua, que fiel a sí misma, transparente y adecuándose a la gravedad circunstancial, discurre siempre hacia abajo, rellenando huecos y no se empantana entre los vecinos ricos. La quinta línea le sigue diciendo al consultante, ora y labora, aunque efectivamente se te vea acosado por de las rodilleras púrpuras, es decir, por exigencia de carácter espiritual, de lo que teóricamente pudiera ser ayudas pertinentes. Pero a ti se te está acosando en esta posición no para perjudicarte, sino para que depure por medio de sacrificios materiales y por oración, y quedamente llegarás a liberar y dejar el peligro detrás y poner el pie como el primogénito por encima del peligro, yéndote ya hacia lo que te demande la cotidianidad natural. Arquetipo complementario, el 40, la liberación. Ora y labora y quedamente llegarás a liberar. Y vuelta a reparar sobre tu base caracterial. El siguiente eslabón lo iniciamos en torno al pozo. El pozo, entre los elementos de vitalidad, es fundamental. Ciertamente, como de manera llana suelo decir, no dan en principio un bocadillo
y mucho menos una receta sofisticada de chef, pero sí el elemento básico. Esto quiere decir que debemos quedarnos en la estructura de elementos básicos del entorno. Eso sí, ciertamente con exhortación de solidaridad entre los que estamos en el entorno. Ni corto para que no carezcamos, para que no padezcamos de sed, ni demasiado precipitado para que para que rompamos nuestro propio cántaro y el brocal nos diga por precipitado no va a obtener agua. Dentro de ese entorno general muta la línea primera que lleva al hexagrama 5, la segunda que lleva al 39, la tercera que lleva al 29 y la quinta que lleva al 46. Primera línea, remito a los oyentes a la estructura, el pozo. Este pozo lamentablemente está inservible, está enlodado, está seco. Allí no acuden ni los animales a brevar. Por tanto, mejor circunstancia esperar que esta pretensión inicial. Complementario transicional, arquetipo de la espera. Número 5. La segunda línea que también muta, dice, entre el fondo esencial que realmente tiene y la manera de llevar la consecución al exterior, hay pérdida. Es decir, la manera en que sacas del pozo, sea por el cubo, tiene agujero y pierde agua, o sea por la bomba de extracción, tiene llaga y también pierde el agua y lo que llega al final son obstrucciones. Ojo a la manera en cómo comunica lo esencial y lo exterioriza. Arquetipo transicional, el 39. El noble ante el peligro primero se para y obviamente comienza el análisis por ver qué vínculo propio tiene con las dificultades que tiene delante. La tercera línea del 38 dice, sin embargo, hay remedio del 48, perdón, del pozo. Dice, lleva al 29 y le dice al consultante, sin embargo, hay un pozo restaurado muy cerca de ti, pero no lo ves. De hecho, el texto tradicional exclama, si el rey fuera claro y viera que hay un pozo cerca, sería bueno para él y para los súbditos que dependen de sus decisiones. Esto denota que no hay una capacidad de adaptación lo suficientemente dúctil conforme al terreno circunstancial, no es transparente, no es fiel a su esencia, como sí lo es el agua, que se adecua al terreno circunstancial porque el que va discurriendo y va rellenando todo hueco y por lo tanto discurriendo por lo fácil sería pertinente que adoptara el consultante esta actitud y encontraría ese manantial que hay reparado en su proximidad, pero con la características con que discurre el agua a fin de poder fertilizar. La quinta línea, sobre la anterior, dice, insiste, hay un rico pozo cerca del que se puede sacar, pero es necesario acercarse hacia su brocal, como indica el complementario transicional. Hace falta que el consultante se mueva para acercarse a ese pozo modélico que hay. Es necesario que se mueva para poder ir a beber y gozar de aquella rica agua. De manera que con estas lecciones vuelve a reparar sobre tu base caracterial. El siguiente arquetipo es el de la evolución gradual, de carácter ejemplar, requiere atención a los detalles y tiempo, obviamente, para irlo engarzando adecuadamente
como una escala de elevación, que es lo que, para que finalmente esta evolución resulte, además de elevada, ejemplar para el entorno. Muta la línea primera llevando al 37, la tercera al 20, la quinta al 52 y la sexta al 39. Primera línea, el arquetipo es la oca. Inicia en la orilla un vuelo demasiado ruidoso y torpe, y quienes lo miran desde la orilla lo critican. Pero, sin embargo, debe estar notificada, y de hecho lo está, por el arquetipo del clan, cuya estructura es un crisol para fraguar la diferencia de principios necesarios entre el caos y la civilización. ¿Qué son estos principios? Que lo orienta el amor, que lo oriente un sentido de la jerarquía adecuada, del respeto de las individualidades, de la lealtad entre ellas y de basar el comportamiento y las palabras en lo que realmente se cuece. La línea tercera, que también muta, pues ve a la oca ya, ahora ha perdido un poco el norte y se ha adentrado en camino de bandido. El texto tradicional le dice: debe estar dispuesta a la defensa armada, incluso a la defensa, no a la agresión. Armado de tus principios, como indica el complementario transicional. Si nos hemos extraviado en el camino y hemos entrado en una zona donde hay personas inadecuadas, deberemos ser conscientes de nuestra posición entre arriba y abajo, como indica el complementario transicional, el 20, arquetipo de un rey, de un mediador sacerdotal, que ni debe traicionar los principios ni confundir a los de abajo, pero sí debe defender su noble causa de los ataques de los bandidos que hay en el medio. La línea quinta le dice que con esa defensa obviamente no va a llegar al logro de inmediato, es un logro que está diferido por muchas interferencias, pero que siguiendo su esencialidad y principio, finalmente nada podrá evitar que el parto dilatado con el que ilustra el texto tradicional se lleve a buen término. La línea quinta tiene como transicional al 52, que es la representación de un pivote entre un tiempo anterior y un tiempo posterior, en el que debemos dedicarnos exclusivamente al momento presente, al aquí y a la hora, con desapego del ego en el logro que sin duda va a llegar. La línea sexta, en este bonito arquetipo de la evolución espiritual elevada por las garzas, pues finalmente la oca o las garzas se alzan en vuelo, desapegadas de lo mundanal, y además en una estructura geométrica preciosa que nos dejan embobados de admiración a todo el que la contemplamos, y desde esa altura se pueden vislumbrar las dificultades y saber reparar en los propios vínculos e incluso en cómo saber sortearlas adecuadamente. Y vuelta a reparar sobre la base caracterial. Con el siguiente arquetipo nos topamos con el hexagrama número 56, denominado tradicionalmente la concubina o la desposanda, que traducido a términos convencionales de actualidad sí, reconocemos que el corazón tiene su lugar legítimo
en el ámbito de la biología y de la naturaleza y sus apetencias, pero que ir tras los deseos del corazón no es procedente, sino someterlo a la estructura de principios espirituales, éticos y legales del entorno en el que desarrollamos nuestras vidas. Hexagrama 56. Perdón, he errado la exposición. El hexagrama que tenemos es el 56, el extranjero. Es importante aquello que vamos a lograr, pero exige una total adecuación de extranjería al entorno en el que vamos a entrar. Debemos tener unas pretensiones, unas ambiciones de magra satisfacción, no arrastrar fuero. Es importante aquello que debemos colegir de este tránsito, pero se requiere mucha circunspección, mucho tacto y cortesía con el ámbito en el que nos vamos a desenvolver. Lamento haber dicho antes el hexagrama 54 de partida, cuando en realidad es el 56, el de extranjero. No es la subordinación, ni la concubina, ni la desposanda, sino el caminante. Dicho esto, y disculpen por la rectificación impuesta sobre la marcha, debemos asimilar la línea primera que muta al hexagrama número 30, la tercera que va al 35, la cuarta que va al 52 y la sexta que va al 62. La primera línea de extranjero le dice al caminante: oye, se te ve envuelto con lo primero que encuentras y ello es absolutamente impertinente para ti, pero es que además quienes te vean con esas relaciones van a hacer asco de tu comportamiento. De manera que haz el favor de mirar al complementario transicional, el 30, que requiere una capacidad de adherir a lo esencial, de cultivar esa capacidad con docilidad, saber discernir lo claro de lo oscuro para iluminarte a ti mismo y poder iluminar allí por donde transitas. La tercera línea que muta y que lleva al 35 le da una clara advertencia al consultante. Así como tenía la propensión a unirse con los más bajos del entorno, ahora tiene la propensión de tratar de mala manera a quien le sirve, o en lugar de tener un mal comportamiento allí donde se hospeda, y le dice, corrige eso, siendo abiertamente receptivo, como indica el complementario transicional, hexagrama 35 del progreso, e ilumina sobre lo bajo, lo medio y lo alto para poder progresar adecuadamente con un mejor comportamiento con aquellas personas que te han alojado y aquel medio que te da cabida. La cuarta línea reconoce que en los logros no se te recompensa conforme a la alegría a la que tu corazón está acostumbrado en tu medio habitual, pero ten en cuenta que eres extranjero y debes conformarte con niveles de compensación y reconocimiento, sin ir más allá del momento actual y con plena conciencia del aquí y ahora en el que estás, extranjero. El complementario transicional así te lo exige para que no desbarres. Como luego tiene la línea sexta, que al principio ríes y te jactas embriagado y acabas quemando el propio lugar donde te debes poder sustentar, y todo esto debido a que has perdido la debida coherencia con lo inmediato, pequeño y concreto de tu posición de extranjería, como indica el complementario transicional.
la preponderancia de las pequeñas cosas, el estar en lo inmediato, pequeño y concreto. Así que vuelve sobre tu carácter troncal para respondiendo, reflexionar. El siguiente arquetipo es el de la disolución del egoísmo, disolverlo en el interior para, en función de un mayor vínculo, un más alto vínculo y también mayor y más amplio de humanidad, poder abarcar campos nuevos. El 59. Fundamentalmente el analizar los propios elementos egoicos racionalmente para disolverlo y poderlo, con esa mayor amplitud de humanidad, abarcar nuevos campos. Dentro de este contexto muta la línea primera, que nos lleva al hexagrama 61, la segunda, que nos lleva al 20, la quinta, que nos lleva al 4, y la sexta, que nos lleva al 29. Primera línea de la dispersión. Puedes acudir, consultante, con la fuerza de un caballo a prestar ayuda. Eso sí, teniendo en cuenta la actitud del complementario y transicional. Abre desprejuiciadamente tu centro para serenamente poder darle cabida a lo que debes encarar, profundizarlo con los elementos de tu razón, y una vez perfectamente asimilado, pues podrás decir y hacer de manera transformadora en esta ayuda puntual. Con la segunda línea de mutación, el consejo sigue pertinente para el consultante. Dice, tienes que recurrir a aquellos valores que son el pilar de tu manera de comportamiento y desde allí oficiar como un mediador entre el cielo y la tierra para no desbarrar y errar. La quinta línea de mutación, que también lleva al hexagrama número 4, y estamos en un contexto de esfuerzo para poder reunir adecuadamente aquello que tiende a la dispersión. En la línea de gobernación hace falta un esfuerzo denodado para, dice el texto tradicional, que disolvente como el sudor son sus altos clamores, para finalmente poder hacer bajar una luz, que nos haga exclamar eureka, tengo una idea. Y en relación al contexto del transicional, un establecimiento bien estructurado, poder ir creando un cauce a esta idea nueva, en relación a esa estructura, abriendo un cauce complementario y transicional, el 4. La línea sexta, así, apartándonos del peligro de lo familiar, de lo que nos resulta familiar y con lo que ya estamos embrollados, deberemos discurrir como el agua, que sin tener la pretensión de ir hacia un lugar determinado, se adecua al terreno circunstancial y lo que le impone la gravedad y sale de lo familiar para seguir fertilizando. Y vuelta para reparar sobre el propio tronco caracterial. El siguiente arquetipo y último en nuestra clase de hoy lo constituye el hexagrama 64, arquetipo de antes de la consumación, que representa entre la posición del consultante y su logro una franja de río helado, próxima a la consecución, pero no debiera precipitarse como el jovenzuelo zorro y hundir la cola y llevar al traste el mismo y su proyecto. En cambio, con el arquetipo tradicional legendario en la literatura universal de la astucia que se le atribuye al zorro y que realmente tiene,
ausculta el hielo con cada paso cautamente antes de atreverse sin perder el objetivo a cruzar lo que le queda. Dentro de este contexto, la línea muta en la primera llevando al 38, la segunda al 35, la cuarta al 4 y la sexta al 40. Así que, en principio, orden de la estructura en la base, estamos viendo ya el logro, su vislumbre, pero todavía nos queda esto y la incitación, ojo. El complementario transicional nos dice que todavía hay una gran dispersión delante. Nuestra mente está, por tanto, dividida, como indica el transicional, 38, diversas tendencias delante, diversas opciones posibles y, por tanto, no hay unicidad para poder con autoridad y seguridad cruzar. De manera que, en principio, sería humillante querer arrojarse a ese cruce. La segunda línea insiste en la frenada de rueda y la necesidad de asumir del complementario transicional, o el 35, el progreso grande, hacer progresar nuestro proyecto, pero como siendo abiertamente receptivos y siendo capaz de elevar la iluminación para con ella poder alumbrar los aspectos inferiores, los medios y los superiores. La cuarta línea dice, si has asumido lo anterior y ya has progresado de manera eficiente, así luego podrás con esfuerzo entregarte a una labor ardua de castigo de las tierras diabólicas, tanto en ti como en el medio, para abrir un cauce de principios adecuados, como indica el complementario transicional, hexagrama número 4, que nos presenta una montaña en torno a la cual y su gravedad y su orografía y su conformación ir paulatinamente abriéndonos cauce hasta que sea nuestra propia vía de desarrollo y de grandes logros, como promete esta situación y esta línea con esta actitud. La sexta línea, finalmente logramos celebrar la victoria. La cuestión está en que no te pases con la celebración, con más de las copas, que con equilibrio mantienes la cabeza y puedas dejar atrás el peligro, como indica el complementario transicional del 40, en la liberación. Así que reflexiona para reparar, vuelto sobre tu base troncal. Y con esto, pues gracias por vuestra atención.